Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Hoy vamos a ver el punto de la unidad 5 que se llama presupuesto público. ¿Sí? Primero tenemos que tratar de definir cuando hablamos de presupuesto de qué estamos hablando. Cuando estamos hablando de presupuesto estamos hablando de una registración, de un registro, de una anotación de los ingresos y de los gastos con los cuales vamos a contar durante un periodo determinado. Esto es, de dónde voy a obtener los fondos o los recursos para poder hacer frente a los gastos o a las erogaciones que tengo que cumplir, digamos, ¿sí? Esto sería en el caso de una persona o de una familia. Si yo sé que en el mes tengo el salario que me pagan, por ejemplo, como docente, esos serían mis recursos, ¿sí? ¿Y para qué voy a usar esos recursos que tengo disponibles? Y bueno, por ejemplo, para pagar la comida del supermercado, para pagar el alquiler en el caso de que tenga que alquilar una vivienda, para pagar el transporte, para, no sé, para la cuota del gimnasio en el caso de los que hacen gimnasia, ¿sí? Entonces, yo tengo un listadito de gastos que sé que los tengo que pagar sí o sí durante ese mes. Y también sé que tengo determinados recursos, que puede ser uno o varios, con los cuales voy a poder hacer frente a esos gastos. De la misma manera, se trabaja el presupuesto para el Estado en sus distintos niveles, tanto nacional como provincial y municipal. Entonces, lo que tiene que hacer el Estado de la misma manera es decir, bueno, estos son los ingresos con los cuales cuento para este periodo y estos son los gastos que voy a tener que hacer durante ese mismo periodo. Técnicamente, el nombre que le damos a eso es el presupuesto público, ¿sí? El presupuesto va a estar definido de alguna manera como la expresión de lo que el gobierno pretende llevar a cabo en un periodo determinado que generalmente es de un año, ¿sí? Generalmente el presupuesto se hace por el periodo de un año. ¿Qué es lo que yo voy a poder ver entonces en este presupuesto? ¿Cuáles son las acciones que el Estado tiene pensado llevar adelante durante ese periodo? ¿Y cuáles son las fuentes o los recursos con los cuales va a poder financiar esos gastos? ¿Sí? En este sentido podemos decir que el presupuesto público tiene diferentes interpretaciones. Por un lado, podemos estudiarlo como un instrumento de programación económica y social, justamente por esto, porque nos va a decir en el mediano plazo cuáles son las intenciones de ese gobierno con respecto a los agregados macroeconómicos, es decir, a las variables como por ejemplo la inflación, el desempleo, ¿sí? El empleo y otras. También va a ser un órgano de gobierno. ¿Por qué? Porque ahí me va a decir específicamente cuáles son las intenciones de política, ¿sí? Y van a aparecer especificadas las acciones para llevar adelante esa política. ¿Qué quiero decir con esto? Si a mí un gobernante viene y me dice que vamos a construir en Chaco 10 escuelas públicas durante el 2020, pero cuando yo me voy a ver el presupuesto, esas escuelas públicas no figuran dentro de los planes, quiere decir que no, realmente no se van a hacer las escuelas, ¿sí? O puede ser que en vez de 10 el presupuesto diga 5, entonces quiere decir que me están mintiendo por 5, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? El discurso debería estar plasmado en el presupuesto. ¿Por qué? Porque el presupuesto acá es lo que nos va a decir la verdad. Si no está en el presupuesto es porque es realmente una acción que puede quedar en la intención de hacerse, pero no está programada para que realmente se cumpla. Además, es un instrumento de administración que nos permite poner de acuerdo o coordinar entre las diferentes áreas, ¿sí? Entre los distintos ministerios, entre las distintas secretarías, subsecretarías y demás organismos del Estado, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo sé que dentro de ese presupuesto el 20% va a ser para educación, el 10% va a ser para salud, el 40% para justicia, etcétera, ¿sí? Son números que tiro al azar, no estoy hablando del presupuesto actual, ¿sí?
pero me refiero a que cada área va a saber cuál es el valor específico que le corresponde en cuanto a la distribución de ese presupuesto. Y por último, como dije al inicio, es un acto legislativo porque tiene forma de ley, ¿sí? Se llama ley de presupuesto. Entonces, termina siendo un instrumento muy fuerte en términos jurídicos porque al tener el valor de ley tiene supremacía sobre otras, tiene supremacía sobre otros instrumentos legales. El presupuesto se puede se puede presentar de tres maneras diferentes. Tenemos el analítico, que es la ley detallada, que va a mostrar punto por punto cuáles son los recursos y los gastos que se pretenden realizar en ese periodo. Después tenemos el sintético, que es una muestra más resumida, que es lo que se llama también proyecto de ley, ¿sí? Allí van a estar los aspectos más importantes del presupuesto. Y por último tenemos el presupuesto resumen, que es el que generalmente se trabaja para mostrar al público en general, a los periodistas, que se informan, pero en grandes agregados los recursos y los gastos con los que se cuenta. Estos presupuestos, los que hay que tener en cuenta es que al ser un instrumento tan importante, porque estamos hablando de fondos y de gastos públicos que nos conciernen a todos, no se puede hacer bajo el criterio de alguien, sino que debe cumplir con determinados requisitos que son los que llamamos principios presupuestarios. Estos principios presupuestarios están establecidos en la ley 24.156, que es la ley que rige a todo el funcionamiento del presupuesto, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de estos principios en sí? La importancia es saber que estos principios le ponen límites a la escritura del presupuesto, ¿sí? O sea, le van a permitir darle un marco en cuáles son los criterios que deben regir al momento de realizar ese presupuesto, ¿sí? Otra cuestión que aparece también cuando nosotros analizamos el presupuesto son las clasificaciones. Esto un poquito lo podemos relacionar con lo que habíamos visto en la unidad anterior de los gastos, de los costos y sus clasificaciones. La idea es más o menos la misma, ¿sí? Tenemos diferentes clasificaciones y la importancia de estas clasificaciones es nuevamente poder ver la misma información desde diferentes ópticas. Entonces, dependiendo de para qué yo quiero usar esta información, puedo ir a las distintas clasificaciones y estudiar así la misma realidad que sería el presupuesto en este caso, viéndolos desde diferentes puntos de vista. Lo que nos tiene que quedar en claro entonces es que un gasto es una erogación, una salida de dinero, y un recurso va a ser un ingreso, una entrada de dinero, ¿sí? En el presupuesto tienen que quedar plasmados tanto los gastos como los ingresos. ¿Cómo se va a hacer este presupuesto? Bien, tiene 4 etapas principales. La primera etapa es la de escritura o formulación del presupuesto, que se hace en el Poder Ejecutivo. O sea, el Poder Ejecutivo, porque justamente es el que va a tener las propuestas de acciones, es el que va a desarrollar este presupuesto, ¿sí? Entonces el Poder Ejecutivo va a escribir cuáles son los ingresos que tiene previsto y cuáles son los gastos que tiene previstos. Una vez que lo arma, pasa para su discusión y aprobación al Poder Legislativo. En el Poder Legislativo, una vez que se discute y se ponen de acuerdo, se aprueba ese presupuesto y queda listo para la ejecución. ¿Qué significa la ejecución presupuestaria? Es el momento en el que se puede empezar a gastar esos recursos de acuerdo a las finalidades para los cuales fueron previstos. Luego, la última etapa que corresponde es la de evaluación y control. Esta evaluación y control es una de las etapas más fundamentales porque al ser fondos públicos es fundamental que esto suceda, ¿sí? No puede quedarse todo en un papel, sino que hay que revisar que, por ejemplo, si el presupuesto decía que en el Chaco se iban a hacer 10 escuelas de tal calidad, de tal tamaño,
por tantos millones de pesos en el 2020, una vez que finaliza el 2020, hay que corroborar que efectivamente se hayan construido esas 10 escuelas con la calidad que estaba prevista y con el monto por el cual estaban previstas. Y que los recursos que se usaron fueron los que estaban previstos. Bien, entonces, con esta información que tenemos ya podríamos entrar a la página y mirar un poco los datos y ahí vamos a ver de dónde provienen la mayoría de los recursos nacionales y a dónde van, ¿sí? Que sería justamente lo que es nuestro presupuesto. Es importante aclarar que si hay algún gasto que esté previsto y no se realiza en el presupuesto, ese dinero que estaba previsto hay que devolverlo, ¿sí? También es importante aclarar que si llegado un caso no se ponen de acuerdo en el Poder Legislativo para la fecha prevista y arranca un nuevo año y el presupuesto no está, se toma el presupuesto del año anterior. Otra aclaración que podemos hacer también es que el presupuesto es justamente, como lo dice la palabra, un plan que se hace antes de que sucedan. En el 2019 se aprueba el proyecto para el año 2020. Entonces, pueden haber situaciones que requieran una adecuación de ese presupuesto, sí, pueden hacerse, sí, pero todo tiene que estar debidamente justificado y debe pasar nuevamente por las diferentes etapas de control que existen, ¿sí? Por ejemplo, este año, con esta situación de pandemia y de aislamiento que estamos teniendo, es muy probable que hay muchos gastos que estaban previstos hacer que no se van a poder hacer y que hayan aparecido otros gastos nuevos. Entonces, esa reestructuración en el presupuesto, cuando se firmó el año pasado el presupuesto y se aprobó la ley, no estaban previstas, pero suceden. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que readecuar ese presupuesto. ¿Tiene la flexibilidad la herramienta? Sí, pero por supuesto que tiene que estar fundamentado y debe pasar nuevamente por las distintas etapas y los controles pertinentes porque, volvemos a repetir, son recursos y gastos públicos. Bueno, espero que les haya servido un poquito esto para aclarar las ideas y continuamos en las próximas clases. Hasta luego.